está a tu lado y dile que bueno que hayas venido. Dile, me alegra mucho verte en este lugar. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. A lo que vinimos, vamos. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Amén. Bendecimos al Señor por las personas que se ponen de pie, lo que aprendimos anoche, y los que no nos acompañaron anoche, aprendimos que hay que colocarse de pie en el momento de proclamar la santa, gloriosa y bendita y eterna palabra del Señor. Amén. De hoy en adelante ponte de pie. Estamos en el templo. Si alguien, con todo respeto, con amor, no se me vaya a sentir ofendido, por favor. Pero los que tienen cachucha puesta, quítense su cachucha un momento. Amén. No te sientas mal, no te sientas mal. Estamos en la casa del Señor, vinimos a aprender. Amén. Eso es reverencia. Si quedas despeinado, no te preocupes, que aquí no vamos a mirarte, pero hay que aprender eso, hermano. Yo me acuerdo de mis abuelos cuando pasaban por el frente del templo. Si llevaba mi abuelo una cachucha, se lo quitaba mi padre, porque tenían presente dónde estaba. Acuérdese cuando íbamos a misa, amén. Y yo digo, hermano, si esto se hacía en un lugar de idolatría, donde parece que Dios está, pero no está, ¿cómo será donde parece que no estuviera, pero sí está? Amén. Entonces yo le invito a reverencia a los pastores que nos acompañan a 1460, Nuevo Continente, todos los que nos escuchan, les bendecimos, pero tengan en cuenta la reverencia en la casa del Señor, no la pierdan. El día que se pierde la reverencia, hermano, mejor cierre y váyase, porque la reverencia activa el mover del Señor. Amén. Entonces no se sienta mal, antes siéntase privilegiado de que alguien le diga, hermano, cómo se está en la iglesia. Amén. Es una bendición. Discúlpame si de pronto te ofendes, pero no podemos hacer más sino predicarte lo que debemos predicar. Amén. Si alguien a tu lado no tiene la Biblia, extiéndele la manita, por favor, y alcánzale la Biblia. Si no trajiste la Biblia, está al lado de un cristiano. Todo cristiano viene con Biblia al templo, entonces compártele la palabra. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Regálame un fuerte amén si ya lo encontró. Amén. No, ese fuerte amén no es fuerte amén. Regálame un fuerte amén si ya lo encontró. Amén. Y proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la unción del Santo y poderoso Espíritu de Dios. 1, 2 y 3 al unísono. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fuerte. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Continúe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, amén y amén. Coloque su mano derecha en la frente y diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora abre mi entendimiento para que yo comprenda la grandeza de tu divina palabra. Pon tu mano en la boca y di conmigo: abre, Señor, mis labios,
y mi boca predicará tu palabra. Ahora pon tu mano en el corazón y di conmigo, pero ante todo, Señor, que esta tu palabra se grabe hoy en mi corazón y yo la haga vida en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Hace unos días se me acercó alguien y me dijo: oiga, Pastor Oscar, ¿por qué usted le dice a uno que ponga la mano en la frente, que ponga la mano en la boca, que se ponga la mano en el pecho, pastor? ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? El por qué y el para qué están condensados en el siguiente comentario que le voy a hacer. Siendo religioso, católico, declaración de fe como ciudadano del imperio pagano de Roma, aprendí la liturgia de la Eucaristía. Dentro de la liturgia de la Eucaristía hay una parte que se llama la aclamación al Evangelio, o el canto del aleluya, o el canto interleccional, donde la gente inmediatamente escucha el canto del aleluya, se pone de pie, porque el curita les va a proclamar el Evangelio, lo que aprendíamos anoche. En ese momento, cuando la persona se pone de pie, si usted fue a misa y se fijó en lo que usted hacía cuando iba, el sacerdote signa el libro con la señal de la cruz. La palabra signar, persignar o santivar significan sellar. Diga conmigo, sellar. Entonces se sella la palabra, amén. Y el curita, un ejemplo, de acuerdo al texto del calendario del año litúrgico, declara y dice: proclamación del Santo Evangelio según lo que sea. La gente, cuando el curita hace esa antífona, saca la mano derecha, ¿se acuerdan? La mano derecha, y se hace la señal de la cruz en la frente, se hace la señal de la cruz en la boca, y después se hace la señal de la cruz en el pecho, ¿se acuerdan? ¿Por qué se hace? Para sellar el entendimiento, la expresión verbal y el corazón, para que quien lo haga no entienda, ni proclame, ni acepte el evangelio textual que el curita le está proclamando. ¿Por qué yo le digo esto? Porque con tristeza, hermano, me he dado cuenta en muchas iglesias donde he llegado que aún los pastores no tienen claras estas cosas. Entonces viene cualquier feligres y le dice a usted: señor pastor, voy a mandar a bautizar a mi hijo, voy a ir a una primera comunión, voy a ir a una misa de exequias, y usted tal vez le dice: no, hermano, hay que ser sabio y vaya, porque el Señor también está allá. Yo le digo a usted, si Él estuviera allá, ¿yo qué hago aquí? Mire al que está a su lado y dígale: si Él estuviera allá, ¿usted qué hace aquí metido? Dígale de una vez, dígale: ¿qué hace aquí? Amén. Entonces, escuchaba el comentario de alguien que se me ofendió tremendamente cuando escuchó eso. Al final del culto me abordó en la puerta y me dijo: pastor, lo que usted ha dicho es gravísimo. Y le dije yo: ¿y por qué gravísimo? Me dijo: porque la señal de la cruz para el pueblo cristiano es imprescindible. Le dije: vea, viejito, si usted es cristiano, deje de ser mañoso. Yo conozco gente que se llama cristiana con cruces en el pecho, con cruces en los logos de las iglesias, con cruces allá colgados en el cuello, como si no conociesen a Cristo. Alguien me decía: pastor, es que la cruz es el símbolo de los cristianos. Ábreme la Biblia y muéstrame eso. Yo me callo y me voy ya de aquí. Y siga predicando cualquiera de los eminentísimos pastores que nos acompañan esta noche. A ver, tome la Biblia y muestre. Le voy a dar una expresión. Pastor, es que ahí murió Cristo. Entonces, si lo matan en una silla de ruedas o en una silla eléctrica, o lo hubiesen matado con un hacha decapitándolo, ¿qué le colgarías en el cuello?
debes comprender lo siguiente: si somos cristianos, no tenemos íconos, mi hermano. En la dinámica del Antiguo Testamento, Dios tuvo que revelarse al pueblo con cosas palpables. Pero un día se cansó de hacerlo, aún se cansó de los sacrificios, fiestas y ofrendas de ellos, porque no estaban ganando el espacio que Él quería tener en sus corazones. Cambió la dinámica. Y el Dios que se veía en el arca, el Dios que se veía dentro de la tienda del lugar santísimo, se hizo carne. No, eso que nos iban a transmitir hoy que en la jugada. Amén. Dios se cansó de la dinámica de los íconos y tomó la decisión de hacerse carne, visible, palpable, tangible, y Cristo es la máxima revelación de la iglesia. Aleluya. Diga conmigo: no necesito una cruz, porque tengo a Cristo en mi corazón. No necesito velas, no necesito candelabros, no necesito imágenes, porque ahora tenemos la revelación plena que se llama Cristo Jesús. Pastor, escuchaba un día a un pastor, me encanta escucharlo, pero ese día me tocó apagar el televisor. Yo dije: estaba hablando de esa cosa, me da de bestialidad. Es pues la cruz el símbolo de la iglesia cristiana, decía este eminentísimo. La cruz es como la argolla de matrimonio de los casados, que cuando uno ve su argolla de matrimonio se acuerda que tiene un pacto con su esposa o su esposo. De la misma manera, si tú tienes la cruz es el símbolo del pacto. Me da pena, mi hermano, me da pena. Pero para mí, y lo que dice mi Biblia, la cruz es un símbolo de muerte y maldición. ¿Aló? La cruz no tiene nada que ver en el plan de salvación, porque no adoramos la cruz, adoramos al que resucitó a los 3 días. Tenga claro eso, por favor. Amén. La cruz es símbolo de muerte y maldición. Por eso Gálatas 3:13 dice: y Jesús nos redimió de la maldición de la ley del pecado, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito el que fuere colgado en un madero. Se acabó. Pero pastores, que el contexto, claro, para tener un pretexto de no predicarle a la gente lo que tiene que escuchar y meterlos en falsas doctrinas. Debes entender eso, hermano. La religión es la mayor maldición que pueda vivir una persona. Luego, si tú estás en una religión, sal ya de tu religión y ven a Cristo. Anoche lo explicamos y debemos tenerlo claro. Si no tenemos claro para dónde vamos, cualquier chiva con verano sirve y nos subimos, hermano. Cuando tú tienes claro para dónde vas, sabes a qué fue que Dios te llamó. Estamos en tiempos proféticos donde Dios está levantando ministerios que remuevan la iglesia y la preparen para que cuando Cristo venga, su pueblo sea llevado con Él. Amén, amén, amén. Ahora, imagínate cuando tú te haces la señal de muerte y maldición en la frente, en la boca y en el pecho. Terrible, porque estás sellando tus sentidos para no ver, ni predicar, ni recibir. Por eso es que hay gente que nos visita en las iglesias y ni ven, ni entienden, ni oyen, porque no los hemos llevado a renunciar a lo que antes practicaban. La gente se levanta y dice: pastor, mire, la Biblia dice que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es verdad, pero nadie tiene en cuenta la salvedad del principio del texto. De modo que si alguno, no todos, escuche, de modo que si alguno, no todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú vienes y aceptas a Cristo y pones al descubierto en tu vida las obras de maldad a las que tú tienes que renunciar, a lo que tú tienes que negarte. Por eso Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada 8 días. No me diga que usted no lo diga. Tome su cruz de cada 15 días. Tome su cruz diaria y camine
Lo cual quiere decir que hay que morir diariamente para que Él viva. No es agarrar un pedazo de cruz y echársela a las costillas. La cruz es símbolo de muerte. Tienes que morir para que Él viva. Y así estaremos con Él. Es lo que no queremos, negarnos. No quieres negarte a tu religiosidad, no quieres negarte a tu tradición, aún al punto de que te atreves a decir que el Dios de la religión es el mismo Dios de nosotros. ¿Cuándo? Si en Éxodo capítulo 20 dijo: yo soy un Dios celoso. Isaías en el capítulo 42 versículo 8 explicó el celo de Dios, y entonces dice textualmente la escritura: yo el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las imágenes. ¿Cómo más le explicamos? Ella misma se explica la palabra. El celo de Dios es que Él no comparte su gloria con nadie, y a ti tampoco te quiere compartir porque te anhela celosamente. Amén. Si puedes darle ese aplauso, si es para Él, que se lo todos. Anoche vimos que hemos sido creados con un propósito perfecto. Diga conmigo amén. Amén. Y sabe, hermano, diga conmigo: yo soy un diseño perfecto. Yo soy un diseño hermoso. Mira al que está a tu lado y dile: qué hermoso que estás hoy. Y levante la mano derecha y empuña su mano y diga conmigo: y yo soy un diseño atractivo. No me deje la mano arriba, sino levante la mano, empúñela y diga conmigo: yo soy un diseño atractivo. Pero pastor, ¿cómo así? Anoche vimos perfección. Dios no se equivocó ni contigo ni conmigo. Por eso somos un diseño perfecto. Somos hermosos. Dios decoró la creación contigo y conmigo. Se acabó. De hecho, me impresiona cuando veo el libro de Génesis, ver que después de que Dios las creó a ustedes, no creó nada más. Digan conmigo, mujeres: ¿y para qué más? Mamita, colabore y diga: ¿y para qué más? Dios creó a la mujer y vio Dios que la mujer estaba buena, que era buena. Y Dios dijo: es buenísima. Cuando Adán la vio y dijo: wow, carne de mi carne y hueso de mis huesos, Dios dijo, le di lo que necesitaba y se fue a descansar. Selló la creación con ustedes, mujeres, porque es el diseño perfecto, hermoso y atractivo de Dios. Amén. Si puede darle esa paz. Aleluya. Y además de eso, soy atractivo. En la palabra atractividad tiene un sinónimo bíblico. Diga conmigo: campeón. Los más atractivos son los campeones, porque en los podios de las grandes competencias, en el centro está el número uno, y en el podio, cuando el número uno es ocupado, el número uno nadie lo olvida. Y sabes que somos inolvidables en la mente del Señor. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: y hagamos al hombre, y dijo el Eterno Jehová Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto determina que estuvimos en la mente de Dios. El continuo pensar del Señor somos tú y yo. Estamos en su mente, y de ahí nunca podremos salir. Ser campeones, inolvidables por esto. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra por primera vez, yo era un curita recién ordenado. Me enamoré de una enfermera que hoy está aquí conmigo, mi única mujer, mi primera mujer, mi única todo. Y recuerdo que cuando empezamos a estar juntos, a salir, hablo de estar juntos, no de sexualidad, sino de compartir. Un día le hice una pregunta, le dije: mira, Andreita, me dijo: dígame, padrecito. Le dije: me des una respuesta. ¿Cómo es el proceso en el que queda una mujer encinta, y el proceso de gestación y el proceso de la vida? ¿Cómo es? Me dijo: mire, padrecito, cuando un hombre y una mujer se unen en relación sexual,
el varón eyacula más o menos una carga espermática de más o menos 5.000 millones de espermatozoides. Tremendo. La mujer coloca ¿qué? No me vaya a decir que un espermatozoide. Uno. Y cuando el varón eyacula y sale la carga espermática, solamente uno de los 5 millones puede entrar a fecundar el óvulo. Lo cual quiere decir que cuando tu papá y tu mamá, mi padre y mi madre, se unieron para engendrarnos, nuestra vida empezó con la historia más maravillosa de ser cabeza y nunca cola. Primeros y nunca últimos, y campeones. Filipenses 4:13, porque todo lo podemos en Cristo, Él ahora es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Y sabes, cuando fuiste engendrada, salió el espermatozoide que determinó la carga genética de lo que tú eres, o sea, lo que ocupa tu silla, o sea, tú. Salió de primero y dejó 4.999.999 atrás. El espermatozoide que no fecunda se muere. Y la carrera fue a muerte. Y así empezó nuestra historia. Vencedores desde el principio. Pero no falta el hermano que hoy por la radio o aquí en la iglesia puede decir: ay, pastor, esa será pues la única carrerita que yo me he ganado en la vida, pastor. Ay, fue la única. Pero mira el que está a tu lado y dile: tú eres más que un vencedor. Amén. Le dije yo al Señor: Señor, ¿y para qué nos creaste perfectos, hermosos, atractivos? ¿Para qué nos diste imagen y nos diste semejanza? ¿Para qué? Y me dice: yo los creé para que me conozcan. Diga conmigo: Dios me creó. Dígalo fuerte: Dios me creó para que yo lo conozca. Amén. ¿Qué es conocer? Cuando vamos a las escrituras, cuando vamos a la palabra y nos pegamos del griego y del hebreo original, podemos descubrir lo siguiente: la palabra conocer viene del griego ginosco. Diga conmigo: griego ginosco. Dígalo fuerte: griego ginosco. Y del griego al español ginosco traduce relación íntima. Escucha esto con atención. Vínculo estrecho y profundo donde dos se hacen uno solo. Tremendo. O sea que si Dios me creó para que yo lo conozca, el no conocerlo me lleva al fracaso. Por eso el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora concéntrate. Y tú que nos oyes en la radio, si Dios creó al hombre para que el hombre lo conozca, y conocer es una relación íntima, ¿por qué la gente está siendo destruida aún en nuestro tiempo? Porque le falta ¿qué? No, una relación. A ver, agárrela. Métase, concéntrese. Porque venimos a la iglesia y en la Biblia están los códigos, pero si estamos distraídos nunca vamos a entender la escritura. Volvemos. Dios creó al hombre para que el hombre lo conozca. Amén. La palabra conocer viene del griego ginosco, relación íntima. Vínculo estrecho y profundo donde dos se hacen uno solo. Luego, si Dios creó al hombre para que el hombre lo conozca y la gente sigue siendo destruida como lo ha pasado desde antiguo, ¿por qué el pueblo es destruido? Porque le falta ¿qué? Relación con Dios. Por eso a quienes nos visitan hoy por primera vez y a quienes nos oyen por Nuevo Continente, les invito a que salgan de la religión a la relación con Dios. Diga conmigo: yo no soy religioso. Yo no practico una religión. Yo practico una relación con Él. Amén. Y eso es la vida cristiana, relación con Él. Alguien me decía: pero pastor, ¿cómo se atreve usted a decir que en la única parte donde hay salvación es en la iglesia cristiana? Le decía yo: porque la iglesia cristiana es la iglesia de Cristo. Punto. No hay salvación en otro ámbito. Alguien me decía: los musulmanes y los Hare Krishna y tantos aún que son ateos y viven mejor que los creyentes, ¿qué va a
pasar con ellos? Se pierden. Se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque el Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú no tienes a Cristo como el centro de tu vida, pierdes tu salvación. Escuchaba un documental cuando venía en el carro para acá. El Corán, los libros de las diferentes religiones necesitan una condición para ser entendidos, y es que se hable la lengua vernácula en la que el libro fue escrito. O sea que si alguien va a leer el Corán, debe conocer profundamente la letra y la lengua para entenderlo, si no, no lo va a comprender. Y yo hacía la reflexión: ¿qué diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo? Porque nuestro libro base, guía, la eterna palabra, las escrituras, no necesitan conocimiento de letra de hombre, ni interpretación de letra de hombre o de concepto de hombre, sino lo único que necesitan es la revelación del Espíritu Santo de Dios para ser entendidos. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Y debes preocuparte por la salvación de tu casa. Dios nos creó para conocerlo, para tener una relación íntima con Él. Pastor, ¿y cómo puedo tener una relación con Él? Lee la Biblia y ora con la palabra. Mira al que está a tu lado y dile: ¿cada cuánto lees la Escritura? Míralo, dile: ¿cada cuánto lees la Escritura? No, pastor, yo leo la Biblia cada vez que puedo, pastor, porque tú sabes que tengo cosas que hacer. Otros dicen: yo leo la Biblia cuando voy a la iglesia. Otros dicen: yo leo la Biblia cuando siento leer la Biblia, pero de resto no. Claro que como eso es lo que recomiendan las Escrituras, que usted habla la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91, eso es lo que aconseja la Biblia, ¿cierto? Por eso es que el Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno medita. No, cada 15 días, cada 8 días, cada vez que siente hacerlo, cada vez que viene a la iglesia. Quiero que haga el Salmo primero conmigo y lo declare con todo su corazón. 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cada cuánto? ¿Qué es meditar? El arte de nunca olvidar lo que tú lees. No olvides su palabra, mas recuérdala, medita en ella de día y de noche. Y entonces, ¿qué te pasará? ¿Qué te sobrevendrá? La relación con Él por medio de la palabra hará que tú seas como árbol que plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, que ninguna de sus hojas cae, y todo lo que haga entonces prosperado y bendito será. Amén. Lee la palabra, acércate a la Escritura. Pero en esto tengo que pedirte perdón, iglesia, y a todos los que por medio de la radio nos pueden escuchar, religiosos, religiosas, católicos, laicos, ministros extraordinarios de la Eucaristía, miembros de la renovación carismática católica que puedan estar escuchándonos no por coincidencia sino por propósito esta noche. Yo tengo que pedir perdón en nombre de todo el estado religioso, porque por culpa de la religión el sentido de las Escrituras se ha cambiado. Por eso te digo, sal de la religión. Yo no estoy aquí persiguiendo a nadie, estoy predicándote lo que dice la palabra de Dios. Porque anoche nos impresionaba la Escritura, la misma que acabó de leer conmigo en Pablo a los Romanos, que dice que la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que conociendo la verdad se calle la boca. Si hay algo grave que incomode tremendamente al Señor,
es que tú conozcas la verdad y te quedes callado la boca. Pero ¿qué verdades debo predicar? ¿Qué debo decirle a la gente? Primera realidad y verdad absoluta: ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Estás seguro de eso? ¿Sí o no? Diga, sí, Señor. Y entonces, pastor, el Dios Divino Niño, el Dios Santa Laura Montoya, el Dios San Antonio, el Dios San Francisco, el Dios San José, ¿qué? La Biblia los llama en el Salmo 115, versículo 8 en adelante, ídolos, a quien llaman dioses. Amén. A partir del Salmo 115, libro de los Salmos, capítulo 115, dice el versículo 4: y los ídolos de ellos son obra de mano de hombre, hechos de oro y de plata, los cuales tienen ojos y no ven, manos no palpan, pies no caminan, no hablan con su garganta. Y el versículo 8 nos aterriza la realidad de la idolatría: y semejantes a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Tengo que reconocer lo siguiente: el Estado religioso a través de los siglos se ha encargado de activar la ira que algún día vendrá de Dios a la tierra, como lo dice el apóstol Pablo en la escritura que acabamos de leer. ¿Pero por qué, pastor? Porque la iglesia tradicional religiosa naciente en el siglo III con el emperador Constantino, desde ese entonces se ha encargado de cambiar el sentido de las escrituras, de cambiar el orden de los tiempos y de cambiar aún el diseño original del pueblo primitivo cristiano. Pero pastor, ¿cómo así? La religión, conociendo la verdad, la detiene y coloca el querer del hombre, y el querer del hombre es cambiar el diseño perfecto de Dios. Dios nos creó para conocerlo, y conocerlo es mantener relación, y cuando yo tengo relación con Él puedo decir que el reino de Dios ha venido a mi vida. Amén. Luego, discúlpeme, hermano, pero el Señor no vino a fundar una religión. Discúlpeme, hermano, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles yo no encuentro fundación de iglesia. La gente dice la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia que fundó el Señor. Pero ¿cuál iglesia fundó? No hemos entendido porque no nos han predicado la verdad. Porque aún en los púlpitos escuchamos mensajes romanos todavía. Pero permítame esta noche, permítame al menos dejarle inquieto para que se vaya a su casa y lea la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vayan a las escrituras, porque en ellas os parece que tienes vida eterna. Un día una persona se me acercó y me dijo: pastor Oscar, usted está errado, porque la iglesia de Roma nació y fue fundada por el Señor Jesucristo. Le dije: me da pena, pero no. Me da pena, pero no. Un profesor de las Sacrosanto Concilio de las Asambleas de Dios me llamó y me dijo: pastor, la iglesia que fundó Jesucristo se llama la Iglesia Católica. Le dije: ¿por qué tú estás en la cristiana entonces, varón? ¡Lárgate! Y vete y pídele al Papa que te absuelva. Porque si tú crees que Cristo fundó una religión, al tú predicar en el cristianismo estás en contra de la iglesia del Señor, por lógica. Se quedó callado y me dijo: pastor, entonces siga adelante. Y me colgó. Yo sí te voy a decir la verdad, aunque duela y ofenda, aunque tú quieras apagar tu radio, pero después no digas que no te lo avisamos. Jesucristo nunca vino a fundar una iglesia. Muéstrame fundación de iglesia, yo me callo y me voy de aquí. Él vino, a lo suyo vino, dice Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino? A establecer el reino de Dios en la tierra, no a fundar una iglesia. Me da pena con ustedes. Por eso es que nosotros andamos para adelante y para
San Dimas? ¿Sí o no? Oye, hermano, usted como que era pésimo católico, viejo. Ojalá no le pase lo mismo aquí. Dimas es el hombre al que llaman el buen ladrón, que murió al lado de Jesús. A Gestas se le llama el otro. Y alguien me decía un día: pastor, yo puedo ir a predicarle a un moribundo, y si ese moribundo antes de morir se acepta a Cristo y salvación, yo no me atrevería a afirmar eso. No digo que sí, pero tampoco digo que no. Yo no me atrevería a eso, porque es que a mí la Biblia no me llama a predicarle a los moribundos. A mí la Biblia me enseña que la salvación es mientras yo acceda al arrepentimiento. Del hebreo, amartos, no errar al blanco. Del griego, dirección directa. Escuche, aunque suene redundante, dirección directa. O sea que no hay cambio. Metanoia, camino derecho, y cambio súbito de rumbo. ¿Cómo un moribundo va a tener un cambio súbito de rumbo si ya está muriendo? Alguien me decía: pastor, yo puedo ir y decirle al moribundo: acepta a Cristo y te salvas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que yo sí te puedo decir es que ahora que tú me escuchas por la radio y estás aquí, si esta noche aceptas a Cristo en tu corazón y cambias la dirección que llevas en la vida, estoy seguro que serás salvo por su santo nombre. Salvo. No esperes a estarte muriendo para aceptarlo. Amén. Y la gente viene y le dice a uno: pastor, pero es que yo tengo un fundamento bíblico para asegurarle que la salvación a última hora se puede aceptar. Y es que un hombre moría junto al Señor, y tan buen ladrón era que le robó el cielo al Señor, dicen por ahí. Cuando mi Biblia dice que un ladrón no entra en el reino de los cielos, ¿qué pasa, iglesia? Y si un ladrón no entra, ¿quién va a cambiar eso? No, pero es que un ladrón entró al cielo. Yo estoy seguro que un ladrón no entra, porque eso es lo que a mí me dice la Biblia. La gente dice: mire, ese se arrepintió a última hora. Le aseguro que no, yo le tengo fundamento para decirle que no pasa. Porque cuando los dos morían, se levantó uno a la izquierda y el otro a la derecha. El de la derecha levantó la mirada por encima del que moría en medio de ellos dos y le dijo al de la izquierda: cállate la boca, porque lo que nos está pasando tú y yo no los merecemos. Pero el que muere aquí es inocente. ¿Yo cómo voy a decir que tú eres inocente si no te conozco? Se ve que eso no fue de arepa, de chiripa, de última. Ese hombre tenía claro quién moría con él, lo conocía. Eso no es que a última hora yo vengo. Y el relato dice que después de decirle a Gestas, como lo llama la tradición, que se callara la boca, se dirigió al que moría en medio de ellos dos, se abrió la boca y le dijo: Señor. Wow. En la época a nadie se le decía Señor si no tenía dominio sobre su vida. Señor en la época es como amo en la nuestra. Le dijo: amo, mi Señor, mi dueño. Se ve que no era cualquiera que se moría con él. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que le dice: Señor, dueño mío, mi amo, a quien yo le pertenezco. Por favor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Sabía que el que moría era un rey y que iba a volver. No era cualquiera, no era alguien que de arepa, de chiripa, se estaba robando la salvación. Lo conocía. Porque Dios creó al hombre para que lo conozca, para que se relacione con él. No esperes a estar estirando la pata para decir: sálvame, ten misericordia.
de severo un palo y ahí quedó, no tuvo ni un segundo para acordarse. Se durmió y no se dio cuenta qué horas. Una bomba, ¡pum! 1000 pedazos y lo recogieron con cuchara. Usted se acordará del caso del estallido. Y si no te arrepentiste, y si no viniste a Él, y si no lo aceptaste, te perderás. Mi padre llegaba borracho a mi casa, me sentaba en las piernas y me contaba una historia. Era la misma historia cada vez que él llegaba borracho. Un borracho repite, ¿no? Yo era el único que le escuchaba la historia. Me sentaba en las piernas y me decía: mi hijo, le voy a contar la historia de cuando yo le pegué a un no sé qué evangélico y lo saqué de la tienda a puños. Mi padre un día, tomando en una tienda, vino un evangélico a predicarle, y gloria a Dios por esa gente que se atreve a ir a donde el Señor la manda que vaya. Y se le metió a la tienda y le dijo, así lo contaba mi padre: varón, Cristo lo ama, váyase para la casa, su esposa y sus hijos lo esperan, no tome más. Mi papá lo miró y le dijo, ¿qué? Cristo lo ama. ¿Cuál Cristo? Le dijo el evangélico, mi Dios. Le dijo, ay, qué pena, si es de Dios, yo tengo el mío. Eso le dijo mi papá. Mira, para ti que andas esperando la última hora, de pronto no la tengas. Arrepiéntete ya y sal de aquí a cambiar la historia de tu vida de la mano de Dios. No esperes lo que tal vez no va a llegar. Dios no es ni siquiera de oportunidades, Dios es un Dios de propósitos. Y tiene un propósito contigo, que seas salvo primero que todo. Mi papá sacó su Dios, la estampa de la Virgen del Carmen. Le dijo, mire, este es mi Dios. Y qué tristeza que mi papá cargaba a la Virgen del Carmen en la billetera con el chinito encargado. Nunca tuvo una foto de su esposa y de sus hijos dentro de su billetera. Qué tristeza. ¿Sabes por qué? Sal de tu maldita religión y ven a Cristo. Le dijo, mire, este es mi Dios. Y ese evangélico tan arriesgado, ¿verdad? Le dijo, bueno, si eso es Dios, hagámosle una pruebita. Yo voy a intentar romperlo. Si se rompe, eso no es Dios, pero si no se rompe, de pronto es Dios. Mi papá le alcanzó su Dios de papel. El evangélico lo tomó en las manos y ¿qué cree? Lo rasgó de lado. Cuando mi papá vio su Dios hecho pedazos, su Dios de papel hecho pedazos, sacó la mano y ¡pam! Le pegó un puño al evangélico y lo sacó de la tienda a golpes. Años después, un 27 de abril del 98 a las 3 de la tarde, un lunes, caía muerto en mis brazos. No alcanzó sino a mirarme, y él era de los que decía, yo sé que Dios me va a dar 5 minuticos. No tuvo ni un segundo, porque le pegaron un tiro en el corazón y se lo destrozaron. Alcanzó a caer encima, me sonrió y hasta ahí fue. Por eso yo no creo en el último momento. Yo creo en aquel que le da a Dios todos los momentos de su vida. Amén. Amén. ¿Y sabe? Lo enterramos, y en el día 8 del novenario, en el día 8, después del día 8 de haber rezado y de pedirle favores a los muertos, ya vamos a hablar de eso, mi hermana se va a dormir y ya en la madrugada de lo que sería el 9º día, se sienta en la cama a gritar como una loca. Tuvo una pesadilla espantosa. Le advierto, ninguno éramos cristianos, todos católicos, apostólicos y romanos. Aunque la cédula de mi mamá dice que es de Cundinamarca, pero ella dice que es romano. Se acabó. Cada loco con su tema. Mi hermana se sienta y empieza a gritar y me decía, padre. Yo era un seminarista y ella me decía, padre, venga. Y me voy, yo me bajo de la cama y caigo a su habitación y le digo, Liliana, ¿qué te pasa? Me dijo, padre, acabo de ver a mi papá.
Y le dije, pero ¿dónde si lo mataron? Liliana, cálmate. Esto es fruto del duelo que estamos viviendo en nuestra familia. Dijo, no. Yo lo vi en una laguna de agua podrida y se hundía y volvía y salía y maldecía al hombre que lo había matado. Le advierto, ninguno leíamos la Biblia. Se lo advierto. Todos católicos. Católicos. Ninguno cristiano. Y lo veía como se hundía y salía, y me pegó un grito y me dijo, hable con mi hermana Cecilia y hable con su prima fulana de tal y dígales que por favor cambien, si no vendrán aquí conmigo. Ninguno éramos cristianos, se lo advierto otra vez. Ni idea de nada, porque éramos católicos. Esto sucedió hace 18 años y mi padre lleva 18 años perdido después de haberse muerto. Pastor, ¿cómo se atreve? Primero, por lo que mi hermana me dijo, sin tener ningún contexto bíblico ni cristiano. Y segundo, lo más importante, Juan 3:18, porque el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ese ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Mi padre se perdió. Hoy tú tomas la decisión de perderte o de estar para siempre con Él. Pero el maldito estado religioso naciente en el siglo III con Constantino, el padre del sincretismo religioso, el matrimonio de la iglesia, como se le llama, que según la Biblia era el estado del reino de Dios y la unión del estado del reino en la tierra con el paganismo romano, trajo como resultado la iglesia católica apostólica de Roma hoy en día. La unión de lo sacro y lo pagano, de la verdad y de la mentira, se llama religión. Sal de ahí. Un estado que, aunque muchos pastores y eruditos de la Biblia tal vez se ofendan con lo que les voy a decir, no me importa, porque al hablarles de Constantino, a quien tienen canonizado más de un pastor en sus cátedras, se ofenden y dicen, Constantino fue un gran emperador cristiano. Muéstrame por la Biblia, muéstrame al menos por la historia que eso fue así. Yo sí te digo quién fue ese hombre. Un hombre que era emperador, había recibido un estado un decreto de Diocleciano, que era extender el imperio a toda la paz de la tierra. Con fuerza, con guerra y con ejército no lo lograron, pero con religión sí. Por eso sal de la religión, porque el emperador tenía una visión, que algún día todos en la tierra se declararan ciudadanos de Roma. Y miren que con lo que no pudieron con fuerza y con ejército y con política romana, lo lograron con religión, porque aquí en Colombia, a kilómetros de Roma, hay gente que dice soy romano habiendo nacido aquí. Se logró la visión. Constantino se daba cuenta de algo: qué pasión tan grande tenía ese reino contrario a su imperio. Jesús vino y estableció 12 hombres, determina reino en la Biblia, gobierno. La Biblia lo llama el nuevo Adán, porque el primer Adán se le dijo gobierne la creación y le quedó grande. Mira al que está a tu lado y dile, ojalá que a ti no te quede grande. Míralo, míralo, dile, ojalá que a ti no te quede grande. Vino la tentación y no gobernó, no tuvo dominio, sino se dejó llevar por la tentación y perdió el diseño de gobierno. Se levanta el Señor a un nuevo tiempo. Vienen los grandes héroes de la Biblia. Después el diluvio. Se levanta otro patriarca llamado Noé, y con Noé el propósito de una generación postdiluviana traería gobierno a la tierra. Pero Noé
hijo la generación de Cam. Se perdió el diseño del gobierno. Las 12 tribus de Jacob perdieron el diseño. Solo uno de los 12 gobernó en Egipto y se murió y se acabó el gobierno. Y siguieron siendo esclavos. Ahora el Señor diseña a Cristo, al Dios hecho hombre, para ser llamado en la Biblia el nuevo Adán, el que viene a gobernar. Por eso estableció gobierno, el reino de Dios en la tierra. 12 hombres, gobierno. Del griego, ekanoia, gobierno. Ekanoia, gobierno. ¿Qué gobierno es este?, dijo Constantino. ¿Qué ciudad es esta? Que entre más los matamos, más se multiplican. Ser cristiano no estaba como tendencia de moda en la época. Ser cristiano era el riesgo más grande que alguien podía asumir en ese tiempo. Tú decías: me convierto a Jesús el Nazareno, el hijo del carpintero. Y decían: mañana te mueres con tu mujer y tus hijos en la arena romana. No les importaba. Se morían alabando al Señor. ¿Qué gobierno es este?, dijo Constantino. Que al varón que se convertía lo colocaban en las fauces de los leones, y mientras el león lo engullía, se lo tragaba, el varón glorificaba el nombre de Dios. ¿Qué gobierno es este? Que ni nuestros soldados son tan fieles a mí como emperador. Y un día dijo: no los persigan más, tengo que estudiarlos y mirar cuál es la estrategia. No los persigan más. Me convierto al cristianismo, quiero esa fuerza, quiero ese diseño, quiero para mí y para mi imperio. Me convierto al cristianismo y declaro, dijo Constantino, declaro el cristianismo la religión oficial del imperio. Tenaz. El gobierno se cambió por religión. Del griego eclesia, masa congregacional. Y nos metieron en 4 paredes, miren. Nos encapsularon y nos sacaron de un gobierno a una masa congregacional. Hoy todos los pastores quieren iglesias de 1 millón de almas, de 20,000, de 60,000. Pero ¿para qué las quieres? ¿Para que digan que tienes una bodega llena? ¿Acaso no nos llama el Señor a establecer su reino aquí en la tierra? ¿De qué sirve una iglesia de 60,000 o de 1 millón si no están afectando a la sociedad? Si no están gobernando, si no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Pero qué difícil para muchos es escuchar esto. Usted dice: no, mejor yo salgo y me voy, no me parece. Si quiere, váyase. Pero no sin antes decirle: Dios lo llamó a cosas más grandes que a estar aquí sentado calentando una silla. A cosas más grandes Dios lo llamó. A gobernar, a afectar al mundo. Él nos dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero no estamos alumbrando con eso. Constantino se levantó y filtró, y de ahí salen 2 lemas grandes del movimiento político masón en el mundo: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Divide y vencerás. Y sabe, hermano, al infiltrar la iglesia cambiaron todo el diseño. Al infiltrar el pueblo de Dios primitivo en los Hechos de los Apóstoles, cambiaron todo el diseño. De gobierno a masa congregacional. Mira el que está a tu lado y dile: ¿serás una masa de 80 kilos ahí sentada? ¿O de 50 o de 70?
o estás gobernando? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué vienes? Diga conmigo, yo vengo a recibir el diseño de gobierno de Dios. Mire a su marido y dígale: papito, gobierne en la casa. Váyase, hermana, y dígale a su marido: papi, le devuelvo los pantalones y se los voy a dar a usted. Yo ya no voy a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿O será usted el varón que dice: en mi casa se hace lo que yo obedezco? Se perdió el diseño del gobierno. Y sabe que me parece tan impresionante que la ley de Dios se cambió y el culto a Dios se pervirtió con la idolatría. Sincretismo religioso. Eso es la iglesia de Roma. Cambiaron la ley. Vamos a hacer una prueba. Por favor, me regala el primer mandamiento de la ley de Dios. Rápido, pero duro. Estamos por algo. 1, 2 y 3. A ver, pónganse de acuerdo. 1, 2 y 3. No, pero dígalo más duro. 1, 2 y 3. ¿Podría abrirme la Biblia y mostrarme que ese es el primer mandamiento, por favor? No, usted me dijo que ese era, entonces muéstreme con la Biblia que ese es. Y para que no se refunda, váyase a Éxodo capítulo 20, versículo 1, para que no dé tanta vuelta. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. Tú que estás en radio, por favor, busca tu Biblia, ve corriendo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el título de esa palabra? Duro. ¿Cuál es? Regálenme el primero, va a leerlo conmigo. 1, 2 y 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. Pero duro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ciérreme el catecismo y empiece a abrirme la Biblia. Tú no estás contestando como gente de gobierno, tú estás contestando como un religioso más metido que en la iglesia. ¿Qué te pasa? La religión cambió la ley de Dios. Pero cualquiera se levantará y dirá: pastor, me da pena. Pero Cristo el Señor crucificó la ley en la cruz del Calvario. ¡Wow! O sea que Él se retrató de lo que Él mismo escribió. O sea, Dios es retratación. ¿Sí o no? No. Entonces el que diga que Cristo crucificó la ley en el Antiguo Testamento está más endemoniado que el demonio. Y eso que van a la iglesia. Él no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Un día un pastor se me levantó y me dijo: no, la ley fue crucificada. Le dije: hijo, ¿para qué pide diezmo entonces en la iglesia? Porque ese es nuestro deber. ¿Y dónde está eso? En el Antiguo Testamento, cabezón. Pero lo que es platica, eso sí nos conviene, mi hijo, eso sí. Llamemos a la gente a pactar. Muéstrame por la Biblia donde un hombre puede pactar con Dios. Muéstrame. ¿Qué pasa? Pero como eso es platica. Pero pocos se levantan a decirle al pueblo cuál es la ley de Dios, porque eso no está interesando en este tiempo. Aunque tú te ofendas, se te salte la pierna, no me importa. Pero nunca vas a tener excusa delante de Dios después de haberme escuchado. Qué tristeza escuchar a la gente que dice: estoy en la iglesia cristiana, y ni siquiera conoce la ley de Dios, ni los mandamientos que debería ser lo básico para nosotros. Contestando como píderes religiosos, porque no han entendido que Dios los llama a gobierno, no a religión. Ojalá lo entiendan cuando se vayan para la casa. Cualquiera se levantará y dirá: no, el Señor crucificó la ley de Moisés. Muéstrame por la Biblia que eso es ley de Moisés. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan?
el mismo Dios con su dedo y lo grabó en unas tablas de ley, de piedra. ¿Y dónde estuvieron las tablas de la ley? ¿Dónde las guardaron? En el arca de la alianza. ¿Y qué era el arca de la alianza? La máxima manifestación de Dios con ellos. O sea que los 10 mandamientos son un pacto eterno entre Dios y el pueblo. Te serán por ley eterna, y eso no lo estamos predicando. Señor, es que Él crucificó la ley y yo vivo bajo la gracia. Qué desgracia para el que no entiende eso. Entonces, si no vas a vivir bajo la ley de Dios, ten sexo con tu mamá esta noche. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado, hermano. Entonces, ¿por qué? Si no estamos bajo la ley, entonces sin ley no hay pecado. Yo aquí tengo un hombre de la milicia. Y las leyes se cumplen o la milicia se acaba, dice mi abuela. Y si un militar hace cumplir la ley, póngale cuidado a Dios, ¿cómo será cuando nos llame cuentas? Claro que como tú dices, no, yo no cumplo la ley, vaya a matar que se le dé la gana esta noche, vaya a matar. Eso no es pecado, porque como tú no vives bajo la ley. Encontré los decretos de la Biblia, la ley antisecuestro es bíblica. Y los pastores que están aquí dicen que el que secuestre a su hermano muera. Pero como no estamos con la ley, sino con la gracia, entonces vaya y secuestra al que se le dé la gana y se le platica. Si ven el error en el que estamos. La gente dice, no, yo estoy bajo la gracia, pastor. Y no se dan cuenta que la gracia fue la ley que abolió la ley del pecado. Pero ¿cuál ley del pecado? ¿Sabía usted, hermano, que el día del juicio el diablo se va a lavar las manos? Muchos nos pararemos en el trono y diremos, Señor, el diablo me hizo caer en fornicación. Y el diablo le dirá, ay, déjeme sano, hermano. Yo se la presenté, usted fue y se acostó con ella, a mí no me meta. El diablo me hizo ser alcohólico. Le dirá, no, yo pasé la chiva rumbera de Águila y usted se fue detrás. Yo no lo llamé, yo te la mostré. Porque legalmente en el Antiguo Testamento el primer hombre, la generación de Adán, le dio poder legal a Satanás sobre su vida. Eso se llama ley del pecado. Legalmente Satanás tenía poder legal sobre la humanidad. El hombre se lo dio. Ahora viene el Señor y presenta una ley llamada gracia, un sacrificio legal. Y tan legal fue la cosa que un día yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué el sumo sacerdote te escupió, se rasgó las vestiduras delante tuyo? Si él sabía que el Salvador iba a venir, lo tenía frente y no lo aceptó. Y fue el que lo entregó en manos de los verdugos. Y mire lo que me contesta el Señor. Yo iba en mi carro hacia Cajicá. Nunca olvidaré el lugar por donde pasé y él me habló. Me dijo, era necesario que el sumo sacerdote ofrendara el cordero para el sacrificio. Era legal. ¿Quién ofrendaba? ¿Quién ofrecía el cordero en el Antiguo Testamento para la expiación del pecado? El sacerdote. Ahora Cristo es el Cordero de Dios y tenía que ser ofrecido por las manos del sumo sacerdote para que ahora la alianza fuera legal. Y tan delicada es la ley de la gracia, tan delicada, que al menos en el Antiguo Testamento nosotros pecáramos, si estuviéramos en el antiguo tiempo, bajo el antiguo pacto, pecábamos, nos rociaban sangre encima y sale, ¿sí o no? Una vez al año. Pero ahora con la ley de la gracia la cosa no es tremenda, porque él dijo, sin santidad nadie verá. ¿Sí ven? Pero
orando en lengua. No, hermano, no es así. Así no funciona. Sin santidad, nadie verá. Se pervirtió el culto a Dios, se pervirtió la ley, se cambió el orden de los mandamientos, y el pueblo empezó a seguir una tradición religiosa y se olvidó de la palabra genuina del Señor. Un estado que levantó falsas doctrinas que yo seguí. La Biblia dice: no tendrás un Dios diferente a mí. Segundo mandamiento. Y nos dijeron que el segundo mandamiento era no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y no es eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dijeron que era honrar a padre y madre. Por la Biblia eso no existe. El cuarto mandamiento es: acuérdate de ir al culto media hora. Sí, léalo.